Buenas tardes, le damos la bienvenida nuevamente al politólogo Manuel Montañez. Bienvenido a Noticias 24 Radio. Gracias, buenas tardes. Queríamos analizar con usted todo lo que, ha sido noticia el día de hoy, concentraciones a favor y en contra del gobierno nacional. ¿Qué lectura le da usted como politólogo a estos hechos? Sí, bueno, lo primero que debemos señalar es que con todas esas acciones que se han ocurrido, se demuestra una vez más que la sociedad venezolana es una sociedad democrática. En consecuencia, tirios y troyanos de algún modo tienen espacios en los cuales pueden manifestar sus opiniones, y eso es bien importante a los fines del fortalecimiento de la democracia en Venezuela. A diferencia de lo que ocurre en estas sociedades, en otras sociedades, precisamente en el mismo día de hoy, en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, el ícono de referencia de los sectores de la oposición en Venezuela, fueron reprimidos centenares de personas, por no decir miles, que fueron a protestar contra las políticas sociales del presidente Obama en la ciudad de Washington. Protestaron frente a la Casa Blanca y fueron reprimidos brutalmente. El mismo discurso que de alguna u otra manera los sectores de la oposición en Venezuela utilizan con relación a los muchachos que pacíficamente, pero quemando las cosas, salen a protestar en nuestro país. De manera que en ese sentido hay que diferenciar el modus operandi y la cultura política que nuestra sociedad al respecto tiene. No cabe la menor duda que Venezuela ha demostrado una vez más ser una sociedad democrática, en tanto que otros que nos intentan imponer un modelo no son capaces de escuchar a sus ciudadanos, recordando también que una de las ciudades, de las sociedades donde hay más alto índice de abstención en la participación política es la sociedad norteamericana. Y entonces, por el contrario, en nuestro país hay una gran mayoría de ciudadanos que de alguna u otra manera apuestan a un modelo que por alguna manera no le interesa a los Estados Unidos, y es por ello que están financiando y que están propulsando grupos minoritarios muy reducidos, pero que hacen mucha bulla a los fines de generar conflictos en nuestro país y finalmente declararnos Estado fallido. Yo creo que eso es una burla que se le está haciendo al pensamiento democrático mundial, y es una alerta a la comunidad internacional a los fines de detectar la necesidad de agruparnos en el propósito de garantizar que la comunidad internacional no siga siendo violentada desde el punto de vista del ejercicio de la democracia, en el propósito de garantizar que las grandes mayorías, tal cual como señala el pensamiento platónico de la democracia, se garantice que las grandes mayorías no sean violentadas en sus derechos, y que por el contrario nos intentan imponer un pensamiento de las élites, pensamiento que, como ya sabemos, en Venezuela fracasó con el pacto de Punto Fijo, y que hoy en día, con los errores y con los aciertos, intentamos construir una nueva sociedad más democrática, más amplia y más protagónica. Sin embargo, todas estas manifestaciones que ya han alcanzado varios días, ha tenido, pues como todo pareciera en los últimos tiempos en nuestro país, pues simpatizantes y personas que lo adversan. ¿Esto a quién beneficia desde su punto de vista, y si es políticamente correcto las acciones que se están tomando? Bueno, lamentablemente hay sectores de la oposición que en forma disociada han asumido conductas que son desnelables, que no son aprobables en ningún tipo de sociedad. Te decía anteriormente que hoy mismo en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, fueron reprimidos brutalmente centenares de manifestantes que manifestaban en contra de las políticas sociales del presidente Obama. Y las manifestaciones que allá se estaban produciendo no tenían nada que ver en un centímetro ni siquiera con la conducta terrorista y amponil de los sectores de la oposición que en Venezuela estaban manifestando. O sea, no tiene ningún sentido decir yo voy a tal o cual municipio y voy a tal o cual institución
presuntamente para entregar una carta de protesta e inmediatamente empiezo a quemar cuanta cosa se me aparece por el medio. A mí me parece que o los sectores de la oposición están infiltrados por sectores fascistas de la ultraderecha, lo cual tienen que revisar en el propósito de garantizar una sana democracia, o por el contrario, quienes se están manifestando son los que efectivamente quieren tomar el poder en Venezuela desconociendo la voluntad popular. Desde esa perspectiva debemos señalar que se está desconociendo el derecho que tenemos todos los ciudadanos, se está desconociendo la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas se puedan manifestar para garantizar sean respetados sus derechos. Si los señores de la oposición en algún momento quieren salir del presidente Nicolás Maduro Moro porque no les gusta su modelo o su forma de gobierno, deben esperar, de acuerdo a la Constitución, los lapsos establecidos en ella para posteriormente recurrir a los mecanismos establecidos en la Carta Magna que garanticen que efectivamente eso pueda ocurrir. Pero si yo voy a decir, yo soy elegido de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al Consejo Nacional Electoral en tal o cual gobernación, en tal o cual municipio, y eso es válido, pero a su vez desconozco que otros ciudadanos puedan ser elegidos, eso está grave, porque estamos desconociendo las propias reglas del juego. Su mensaje para toda la gente que ha participado en estas concentraciones, ya pues porque el tiempo se nos ha hecho corto, señor Montañez, ¿qué le pudiera decir usted, que es politólogo, experto en esta materia, todas esas personas pues que de repente no tienen claro cuál es el norte en este momento por medio de las manifestaciones? Bueno, fíjate, el plan Sharp tiene como propósito precisamente captar sectores ingenuos de la sociedad que de alguna u otra manera no tienen claro el modo de vida existente y que son fácilmente manipulables. Desde esa perspectiva, la revolución de colores que ha sido impulsada en otras sociedades, que ha sido exitoso en términos de golpe de Estado en algunos países, pero en otros han fracasado, como en el caso venezolano, siguen utilizando una muchachada que estoy seguro no tienen malas intenciones per se, sino que simple y llanamente tienen contradicciones existenciales, tienen problemas incluso desde el punto de vista freudiano graves que están presentes y que de alguna u otra manera no han sido abordados, pero que el enemigo de las sociedades democráticas conoce y utiliza en el propósito de explotar esas debilidades para utilizar sectores de la sociedad a los fines de desestabilizar sociedades. Desde esa perspectiva, es lamentable, por ejemplo, que líderes y dirigentes políticos como Enrique Capriles Radosky o Leopoldo López o la misma señora María Corina Machado, de alguna u otra manera, sean utilizados por el imperialismo por las coincidencias de intereses de clase a los fines de apropiarse y descontrolar una sociedad. Porque la verdad, finalmente, de todo este conflicto es la apropiación de los recursos económicos y energéticos que la sociedad venezolana tiene. Y en el caso particular de la burguesía venezolana, que desde el gobierno se ha tildado como parasitaria, en el sentido de la apropiación de la renta petrolera, es que simplemente hay una gran molestia porque históricamente ellos estaban acostumbrados a apropiarse de la renta petrolera de manera directa. En este momento no han podido hacerlo y la revolución bolivariana, socialista, chavista y democrática que hoy el compañero Nicolás Maduro le ha dado al pueblo más de 500.000 millones de dólares, y la pelea de todo este zaperoco es por la apropiación de la renta petrolera. Y por eso es que hoy hubo una concentración importante de los sectores trabajadores y laborales de la industria petrolera que fueron a presentarle una propuesta al señor presidente a los fines de garantizar que la industria petrolera siga estando al servicio de todos los ciudadanos y de una élite. Finalmente, es decir, en tiempos de la Cuarta República,
el 5% de la población venezolana se apropiaba de más del 95% del Producto Interno Bruto. Hoy, en Revolución, el 100% del Producto Interno Bruto va dirigido a toda la sociedad venezolana.